palabra del Señor. Amén. Dele la mano a su hermano que está a la par y dígale: Jesucristo te ama. Presta atención a la palabra del Señor. Aleluya. Bien, dicho esto, fíjese que anoche se hablaba de aquí, creo que el hermano Wilmer decía algo de una anciana, y ese video me llamó mucho la atención, de esta ancianita que sufría de Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer va borrando la memoria, y según los médicos, los especialistas dicen que la experiencia más bonita de una persona es lo último que se olvida una persona antes de morir. Se olvidan el nombre de los hijos, se olvidan el nombre de la esposa, se olvidan en la dirección de la casa, se olvidan todo. Pero hay una experiencia, la última, la mejor, que queda grabada en la memoria hasta el día que van a morir. A esta anciana le preguntaban de los hijos y pues no se acordaba el nombre, pero le pregunta y dice: ¿quién es Jesús para ti? Y se le pintó una sonrisa, dijo: Él es mi Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la experiencia más grande que el hombre debe tener en la tierra. Amén. Cristo es la experiencia más bonita que nosotros se supone que deberíamos de tener. Amén, se supone. Yo pienso, hermanos, que todos los que estamos aquí debemos tener a Jesús como la experiencia más bonita de nuestra vida. Pero si no lo tiene, vamos a hablar de Jesús en estos días. Amén. Y este es el tema que tengo en esta tarde, ¿verdad? Y estaré hablando en los próximos días. Y el tema es: hablemos de Jesús. Aleluya. Por favor, póngase de pie y abra su Biblia en Mateo capítulo 5, 1 y 2. Esto tomaremos ahí como texto base. No estoy tomando los primeros capítulos de Mateo, dado que el martes vamos a estar hablando también, ¿verdad? Un tema muy, muy interesante de Jesús. Y espero que el martes venga, que nadie se quede, porque está súper interesante la clase. Estaré, ¿verdad?, tomando ese tiempo de clase yo. Y estaba estudiando, hermanos, y yo me gozaba analizando y estudiando estos puntos, gloria al Señor, y cosas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema Hablemos de Jesús, basado en Mateo capítulo 5, 1 y 2, y lo leemos así todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí vamos a parar. Tomamos esta parte como el texto base. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Hoy muchos saben que hoy es un día, en la tradición, hoy es un día, ¿verdad?, que se celebra. ¿Y cuántos se acuerdan que se celebra hoy tradicionalmente? El domingo de Ramos. Y en realidad no es el domingo de Ramos, porque si fuera exclusivamente para decir, ¿verdad?, que solamente Ramos, dice que habían mantas también que tendían para que Jesús pasara. Debería ser el domingo de mantas también, de mantas, de toallas y de todo. Pero se ha tomado como tradición el domingo de Ramos. Pero no vamos a centrarnos ahí, ¿verdad?, porque más adelante, ¿verdad?, pues en el transcurso del tiempo que estaremos cerrando con toda esta serie de predicaciones que vamos a estar tomando, hablaremos la importancia de todos estos puntos que son, ¿verdad?, tan necesarios para nosotros como la iglesia. Pero aquí nosotros, hermanos, en el capítulo 5, si usted se pone a notar, la Biblia dice que Jesús, aleluya, subió al monte. Jesús, hermanos, ascendió a un lugar alto. Al ver a la multitud, aleluya, subió a una parte alta y se sentó ahí, aleluya, y vinieron a él también sus discípulos. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos damos en consideración y nos damos en cuenta que cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿a dónde recibió los 10 mandamientos? Arriba en el monte. Parece que el monte, hermanos, tiene un significado muy importante, y de hecho lo tiene, gloria al Señor, porque estar en el monte significa estar en la presencia del Señor. Aleluya, estar en el monte es tener la experiencia más bonita, aleluya, estando en la presencia del Señor. Por eso hay predicaciones que en algunas ocasiones, ¿verdad?, se dice: sube al monte, aleluya, conquista ese monte, gloria al Señor, porque las alturas, el monte representa la altura espiritual. De hecho, cuando usted, aleluya, si a usted le gusta ver
historia, le gusta ver cosas que edifiquen, ¿verdad? Cuando van a la guerra los ejércitos y hay una colina en alguna llanura, se enfocan en conquistar esa colina, porque desde esa colina o monte o loma, como quiera llamarlo, desde ahí pueden controlar y vigilar todo alrededor y no permitir que la invasión del enemigo avance, porque las alturas tienen un significado importante. Jesús, en este caso, al igual que Moisés, sube al monte, aleluya, Moisés para recibir, en este caso Jesús, para dar instrucciones a su pueblo, aleluya, para que puedan caminar de la mejor manera posible. Y Jesús, hermanos, aleluya, aquí, hermanos, Él empieza a enseñar, hermanos, las bienaventuranzas, y ahí vamos a empezar. Pero antes quisiera mencionar algunos dichos muy importantes que en la sociedad han sonado mucho. Por ejemplo, algunos dichos muy famosos a través de la historia, ¿verdad? Winston Churchill, uno de los estrategas de la Segunda Guerra Mundial, él comparó la vida como una bicicleta. Él dijo, la vida es como una bicicleta. Si quieres mantener el balance de tu vida, pedalea hacia adelante. Si usted hace filosofía de ese pensamiento, tiene mucho significado, ¿verdad? Pero no solamente eso, vino otro pensador, ¿verdad? Que escribió un pensamiento también muy profundo para la sociedad, Walt Disney. Él dijo, la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Eso lo dijo Walt Disney. Aleluya. También tenemos un dicho, ¿verdad? De Mahatma Gandhi. Yo creo que muchos han escuchado acá a este señor. Y él dijo, vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como que si el mundo fuera a durar para siempre. Esto dijo Mahatma Gandhi. Pero este hombre dijo un dicho que ha trascendido aún dentro de las iglesias. Y muchos en las iglesias repiten este dicho sin saber de dónde viene, y algunos dicen, la Biblia dice. Y Mahatma Gandhi repitió un dicho que ha trascendido tan profundo en las iglesias cristianas, y él dijo, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y algunos dicen, la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y la Biblia no dice tal cosa. Lo dijo Mahatma Gandhi. Aleluya. Porque son dichos, hermanos, que han trascendido a la historia. Y dichos, hermanos, que mientras va pasando el tiempo, van desapareciendo, aleluya, y van apareciendo otros dichos. De hecho, me puse a buscar, hermanos, y hay muchos dichos filosóficos y muy profundos que han llegado al corazón de la gente y que impacta de alguna manera. Aleluya, y que ha puesto a pensar a algunos de alguna manera. Yo tengo un dicho que repito siempre, ¿verdad? Pórtate bien porque sale más barato y es menos estresante. Amén. No me ha escuchado usted, yo sé que voy a empezar a repetirlo para que, ¿verdad?, usted sepa que el pastor tiene un dicho también. Cuando yo viajo allá a Centroamérica, cuando habla conmigo, pórtese bien que sale más barato. Y algunos en Centroamérica ya se han grabado, y cuando va el pastor, pórtese bien que sale más barato. ¿Por qué? Porque, hermanos, de hecho sí, portarse bien sale más barato. Pero bien, ese no es el punto aquí. El punto, hermanos, es que, aleluya, Jesús de Nazaret, el hombre que ha atravesado toda la historia, aleluya, 2000 años de historia, él habló un sermón, aleluya, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Que hasta el día de hoy, aleluya, impacta los corazones de aquellos que de verdad quieren servir al Señor. El verbo hecho carne, aleluya, él mismo habla su palabra para edificar a la iglesia, para edificarnos a nosotros, aleluya. Y él, hermano, sentado en el monte al estar sus discípulos y la multitud, empieza hablándoles diciendo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, aleluya, porque de ellos es el reino de los cielos. El contexto histórico de este versículo, aleluya, sabemos que los judíos estaban sometidos bajo el imperio romano, y la mayoría de los judíos estaban viviendo bajo una extrema pobreza, aleluya, y ellos, hermanos, se habían decepcionado tanto por el poder religioso, poder político,
poder económico, estaban decepcionados, aleluya, y habían pasado 400 años de silencio donde no había un profeta que viniera y hablara la palabra del Señor. Y viene Jesús, aleluya, ellos encuentran una esperanza en Jesús, y Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los pobres de espíritu? Hay gente que dice: yo no soy pobre de espíritu, yo soy rico en espíritu. Pero Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Ser humilde. Pregunto yo, ¿cuántos son humildes aquí? Mire, alguien me decía: pastor, mire, estoy orgulloso de mi humildad. Créame, me dice, pastor, que yo me siento orgulloso, soy tan humilde que hasta yo mismo me sorprendo. ¿Cree que allá había humildad? La humildad se refiere a una sumisión voluntaria a Dios y a la disposición de servir a Dios de forma sincera y dedicada, y a los demás sin hacer distinción de personas. Mire, ser humilde, hermanos, es saber que Dios está sobre todas las cosas. Cuando usted ha ido a pedir algo a alguien, mayormente los que piden, ¿verdad?, algo prestado a alguien, ¿cómo van? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se acercan, hermano? Humilde, ¿verdad? ¿Verdad? Y se presentan mansitos, y se presentan calmaditos, y se presentan, hermanos, mire, que a uno hasta le sacan lágrimas. En cierta ocasión vino, cuando estábamos allá en la 9616, vino una señora boliviana. Y esta señora vino y, verdad, dijo: mire, estoy en una gran necesidad, necesito una ofrenda, necesito un apoyo porque mi hijo se está muriendo. Y bueno, hizo una historia, se recogió una ofrenda. Aquella mujer, yo le dije: mira, ¿cuándo vas a viajar? En 2 meses. Vuelve, esos 2 meses quiero verte congregándote, quiero verte aquí sirviéndole al Señor. Y cuando te vayas, pues recogemos una ofrenda y te vas otra vez. Desapareció después de poner una cara de humilde. A los 2 meses apareció cuando yo iba al culto estando allá, y me dice: pastor, aquí estoy. Venía con el pasaporte en la mano y dijo: estoy lista para el viaje, vengo por la ofrenda. Dije: no, aquí no hay ofrenda, porque yo te dije que vinieras a congregarte al menos estos 2 meses y apareces solo por ofrenda. Y desapareció la humildad, me dijo hasta de lo que me voy a morir. Porque la gente piensa que humildad es presentarse de una forma solo para obtener un beneficio. Y mucha gente piensa que ser humilde, acercándose a Dios con la cabeza baja, con los ojos tristes, con la carita, ¿verdad?, con la boca, todo como en la caricatura, ¿verdad?, doblada para abajo, y piensan que eso es humildad. Hermanos, aleluya, humildad es reconocer que Él es todopoderoso sobre tu vida, que Él se merece toda la gloria, la alabanza y la adoración de tu parte, aleluya, reconocer que Él es todo en tu vida. Eso es ser humilde. Aleluya. Por eso la Biblia dice en Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Aleluya. Mas con los humildes está la sabiduría. Aquellas personas que son soberbias, aleluya, y que no son humildes, hermanos, no son sabios. ¿Quién me dice aquí qué es lo opuesto a la sabiduría? Ignorancia, ¿verdad? Torpeza, ¿verdad? Pero dice, hermanos, claramente la Biblia, aleluya, más con los humildes está la sabiduría. Cuando uno es humilde, es sabio delante de Dios. No solamente eso, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Humillaos. ¿Qué es humillarse, hermano? Mire, le voy a explicar esto. Cuando usted es humilde, usted entra por esa puerta sabiendo que no viene, hermano, solamente a relacionarse con los hermanos, ni a escuchar una predicación, ni a cantar unos coritos. Usted viene a arrodillarse para hablar con su Señor y su Salvador. Y cuando usted se arrodilla, se humilla en su presencia, y la Biblia dice que Él lo va a exaltar.
pregunto yo, ¿por qué mucha gente, en vez de ser exaltados por el Señor, se quedan estancados en el mismo lugar? Piense usted cómo está su corazón. Piense usted cómo está su corazón. Piense usted cuál es su actitud cuando se arrodilla delante del Señor. Porque ser pobre de espíritu es ser humildes. Aleluya. Venir sabiendo, hermanos, que el Señor, aleluya, recibe agradándose un corazón contrito y humillado delante de Él. Aleluya. Pero no solamente eso, la humildad, sino que también, hermanos, la dependencia de Dios. Ser pobre de espíritu es depender de Él. Aleluya. Saber firmemente que no somos autosuficientes. Y si algo logramos en esta vida es por su gracia. Mire, hermano, cualquier cosa que usted haya logrado es por la gracia que Dios puso en su vida. Cualquier cosa que haya obtenido, no es porque usted sea fuerte, sea saludable, sea sabio, es porque la gracia de Dios se ha derramado sobre su vida. Es porque la gracia del Señor, aleluya, está sobre nosotros, aleluya. Porque a veces pensamos, no, es que yo lo logré, yo fui, yo alcancé, yo pude. Hermano, todo lo que tienes se lo debemos a Él. Porque si Él decidiera cortarte, aleluya, es más, tocar algo pequeñito en tu cerebro, tu cuerpo quedaría paralizado. Mas sin embargo, su misericordia, aleluya, nos cuida día y noche para que caminemos hacia adelante, logrando las cosas y muchas veces sintiéndonos nosotros los vencedores. Mas es por su misericordia. Aleluya, es dependencia. Hermano, aprendamos a depender de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Saber que Él tiene el control de mi vida. Aleluya. Mire, aquí los que nacieron aquí, Dios les bendiga, no van a entender esta parte. Pero los que cruzamos la frontera dependimos de Dios. Lo que cruzamos por allá, por el camino, sabemos lo que es depender de Dios. Señor, si me ayudas a saltar ese muro que Donald Trump construyó, te prometo servir. Mire, y ahí subiendo ese monte, Señor, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar a llegar. Mire, aquí está. Dios fue fiel con usted. Ahora usted sea fiel a Dios. Porque dependimos, aleluya. Y no solamente esto, mire, ¿cuántos han salido a buscar trabajo? Señor, hoy creo que tú me vas a dar un trabajo, y regresan con trabajo. Aquí cuántas personas han dicho, pastor, mire, necesito trabajo, ore por un trabajo, oremos por un trabajo. Y mire, ahora están trabajando y están contentos. Porque hay que aprender a depender del Señor. No dependas en tu fuerza, porque la fuerza se acaba. Los jóvenes son fuertes, pero llega un momento que todo cambia. Hace unos 25 años atrás yo era joven y muy activo. Amén. Mire, yo saltaba y brincaba al otro lado de un muro, hermano, y ahora no, ahora tengo, cuando miro la escalera y miro el muro, digo, necesito una escalera aquí o otro lado. Y cuando llego allá arriba en la cima, la pienso, porque tengo que poner el pie al otro lado, porque si me desbalanceo me caigo y me desbarato. Porque todo se acaba. Aleluya. Muchos dicen, no, yo dependo de mi fuerza, dependo del Señor, porque eso es ser pobre en espíritu. Depende de Él siempre. Aleluya. Pero cuando uno es pobre en el espíritu también, es estar abierto a aprender la verdad. Estar dispuestos, aleluya, de forma humilde, aleluya, a desaprender y aprender lo que la Biblia enseña, aleluya, y algunas cosas que hemos creído. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que deberíamos estar practicando y deberíamos estar haciéndolo, y en muchas iglesias se ha dejado de hacer, es lo siguiente. ¿Sabe que Jesús, cuando los discípulos dijeron, maestro, enséñanos a orar? Él no dijo, vayan, busquen un lugar, una casa, un templo y reúnanse todos a orar. Eso lo hizo solamente en Hechos, porque había una promesa. Él dijo, cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas que les gusta orar en público para ser visto por los hombres. Amén. Cuando tú vayas a orar, dijo, métete en tu recámara. Cierra la puerta atrás de ti. Aleluya.
y ora en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mientras yo pensaba en esto, hermanos, me venía a mi memoria, a mi cabeza, a mi corazón, ¿por qué mucha gente no está recibiendo lo que pide? Porque no están haciendo lo que Jesús mandó a hacer. Muchos oran en el templo, pero no oran en la casa. Aleluya. Muchos vienen a orar los lunes y esperan hasta el sábado para orar en el culto nuevamente. Y no quiero preguntar, levante la mano quién lo está haciendo, porque se va a pasar vergüenza a usted mismo. Y Jesús dijo, aprendan a orar. Enciérrense en su habitación. Mire, dirá usted, pastores, que yo vivo con otra gente. Óigame, cuando Jesús vino, aleluya, a la tierra, en los tiempos de Jesús, las casas eran de una sola habitación. En esa misma habitación, aleluya, había la cocina, estaba el dormitorio, estaba, hermanos, si tenían algo que guardar, guardaban ahí. Hermanos, y Jesús dijo, ahí enciérrense, encuentren la oportunidad de encerrarse en su habitación y oren en secreto. Yo vengo de la sierra, del campo. Y usted, porque me ve con traje, no cree, yo soy campesino al 100%, soy bien campesino, vengo del campo. Vengo casi donde se siembra maíz con escopeta y se cosecha con paracaídas. Porque el cerro donde yo nací es así de parado, así de recto. Y allá las casas es de una habitación. De hecho, en las redes sociales yo tengo la casa donde yo me crié hasta los 6 años. Si usted lo puede ir a buscar, si tiene el tiempo, hágalo y va a ver de dónde yo vengo. Ahí dentro de esa casa estaba la cocina, ahí estaba el dormitorio para todos, ahí estaba el cuyero donde criábamos cuyes, y ahí nos sentábamos a comer. En los tiempos de Jesús era parecido a eso. Y Jesús no dijo, aleluya, no, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? No, él dijo, encierren en su habitación y oren en secreto. No anden haciendo alarde, oren en secreto. ¿Sabe que la iglesia, hermanos, ha dejado de orar en secreto en las casas? ¿Sabe que hay muy pocos hermanos que oran en secreto en sus casas? Aleluya. Y esto es algo que tenemos que volver a reaprender. Pastor, entonces ¿está malo orar en la iglesia? No, la Biblia también muestra que en la iglesia hay que orar en grupo, aleluya, pero también hay que orar más en secreto para que la recompensa de nuestro Padre venga en público. Pues la gloria a Dios por esto. Óigame, y ahora no estamos como antes. Ahora hermanos, mire, tenemos apartamento. Ahora usted tiene su propia habitación y no es para que pase en el celular 24/7, es para que aproveche y ore en secreto y el Padre le va a recompensar en público. Aleluya. Mire, usted tiene alguna necesidad que no está siendo resuelta, métase en su habitación y diga, Padre, voy a tocar la puerta hasta que tú me respondas. Hermano, y el Padre va a responder. Pero hay que desaprender, hay que ser humildes. Aleluya. Y hay que ir dejando cosas de antes y aprendiendo lo que la Biblia dice. Aleluya. Por ejemplo, mire que a veces y aquí quiero poner este pensamiento para que lo analicemos. En desaprender y aprender y ver las cosas de una perspectiva diferente. ¿Cuántos tienen una mesa en la casa? Todos tenemos una mesa en la casa, ¿verdad? En la mesa en la casa, en su casa, usted tiene un niño de 2 años que empieza a caminar. Y cuando usted, aleluya, ve a su niño que empieza a caminar, él se acerca a la mesa y él sabe que encima de la mesa hay unos caramelos, porque a distancia logra ver los candies. Pero cuando él ve las patas de la mesa, ¿qué usted cree que ve él en esas patas de la mesa? Un gran obstáculo para disfrutar los caramelos. Él no ve las patas de la mesa como nosotros lo vemos. Él ve las patas de la mesa como un obstáculo y hasta me imagino que en su infancia, ¿por qué esta mesa tiene patas? Porque es un niño, no entiende. Pero nosotros vemos desde otra perspectiva.
nosotros vemos, aleluya, de que las patas de la mesa es importante porque eso protege que nuestro niño se enferme de comer tantos candies. Porque el niño ve de abajo y nosotros vemos de arriba. Puede alabar al Señor por eso. Hay cosas que cuando usted empiece en el camino del Señor va a ver como difícil de alcanzar, pero que ya tenemos años en el Señor, sabemos que sí se puede en el Señor. Hay cosas que usted dirá, pastor, pero es que es difícil caminar y santificarle. Mire, ahora le podemos decir lo que tenemos años en el Señor, sí se puede porque Cristo está con nosotros. Cristo camina con nosotros. Aleluya. Un niño tiene que crecer para ver la mesa de otra perspectiva. Usted tiene que crecer en el Señor y aprender otra vez la palabra del Señor para ver el Evangelio de otra perspectiva. Ahí en el Ecuador, hermanos, en esa misma casa que está en la foto, había un árbol de capulí. Los ecuatorianos saben lo que es el capulí. Es una fruta que parece la uva, pero tiene una semilla en el centro. Y ahí nosotros hacíamos un columpio. El árbol está en el cerro y tendido de esta forma, y colgábamos una cuerda con mis hermanos y ahí jugábamos mis hermanos y todos los muchachitos de la zona. Y ese árbol para nosotros era un árbol gigante, hermano. Era un árbol grande, grande, grande. Y cuando yo fui hace unos años atrás y fui a esa casa, y por cierto lloré mucho cuando llegué ahí porque se me revolvieron muchos recuerdos, fui a ver el árbol. Y yo digo, en este árbol me siento y no cabe otro. Pero para nosotros cuando éramos niños era muy grande. Mire, nosotros veíamos ese árbol altísimo. Y veíamos ese árbol gigante. Y cuando fui a ver, ese árbol es un tronco que es de aquí hasta acá, tendido sobre el cerro. Y que lo usábamos de columpio. Porque el niño ve las cosas de una perspectiva difícil, pero cuando creces y aprendes, las cosas son diferentes. Por eso, hermanos, ser pobre de espíritu es saber que necesito aprender la palabra del Señor. Necesito aprender a orar, necesito aprender a hablar. Hermanos, y hay preocupación en las iglesias porque mucha gente no sabe orar. Mucha gente, hermanos, lee la Biblia y aunque se repite hasta el cansancio en ocasiones de que no anden abriendo la Biblia y poniendo el dedo para luego leer el texto favorito, hermano, la gente lo sigue repitiendo porque son niños todavía. Pero el que va creciendo, aleluya, toma el libro de Mateo y lo lee completo porque quiere aprender más. Pero a medida que va creciendo, aprende a hacer hermenéutica y todo este tipo de interpretación, hermanos, porque va creciendo. Pero debemos estar, hermanos, dispuestos a aprender. Ser pobre de espíritu, aleluya, es, hermanos, ser humildes, depender de Dios y estar dispuestos a aprender, pero tener compasión por los demás también. Mire, a veces yo veo, hermanos, algo terrible en la iglesia. Hay falta de compasión hacia los demás. Hay una falta de compasión terrible. Y pudiéramos decir, tenemos razón para tener falta de compasión. ¿Por qué? Porque ¿a cuánta gente hemos ayudado y la gente nos ha dicho que no hemos hecho nada por ellos? Ahora sí le voy a pedir que levante la mano. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted ha hecho de todo por ellos y al final dice, tú nunca hiciste nada por mí. Mire, algunos se han recibido en las casas, se les ha dado comida, se les ha dado ropa, se les ha dado dinero y al final, cuando ya les toca, hermanos, entrar a la vida real, dicen, nunca hicieron nada por mí. Y eso, hermanos, hasta cierto punto es, hermanos, razonable para no seguir ayudando, para no seguir haciendo lo que la Biblia manda. Pero Jesús, aleluya, dijo que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber.
Si está desnudo, vístelo. O sea que en otras palabras, que aquel que le dijo a usted que nunca hizo nada por él, si vuelve pidiéndole un plato de comida, dele de comer. Puede glorificar al Señor. Estoy hablando con la iglesia del Señor. Estoy hablando con la iglesia del Señor. No con la gente del mundo. El mundo guarda venganza. La iglesia del Señor hace lo que la Biblia manda. Ser humilde es tener, aleluya, compasión por la gente. Porque, mire, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Aquellas personas que dicen, hermanos, que nunca hemos hecho nada por ellos, están siendo usadas por el enemigo. Porque no son ellos, es el diablo que usa para golpear tu fe y llevarte y arrastrarte al punto donde tú digas, ¿sabes qué? No ayudo nunca a nadie más. Pero la Biblia manda que tengamos compasión de los demás. Aleluya, que hermanos, que tengamos empatía ante la necesidad. Que podamos ser pobres de espíritu. Hermanos, bienaventurado es 3 veces contento. Si usted llega a la iglesia, no, yo vengo a la iglesia porque soy santo. Si usted llega a la iglesia diciendo porque yo soy el mejor. Vamos a la Roca porque ahí se reúnen los mejores de Corona. De Jackson Heights, de Elmhurst, y no sé, de Jamaica. Ahí se reúnen solo la crema innata del evangelio. Usted ya pecó. Ser pobre de espíritu y saber, hermanos, que voy a la iglesia porque yo necesito del Señor. Yo necesito que Él me hable y que me enseñe por su palabra. Aleluya, seguir haciendo lo que yo debo de hacer. Hermanos, y la gente dice, no, yo no soy pobre, yo soy esto y soy lo otro. Aleluya, y esto es un error. Porque, hermanos, nosotros tenemos que aprender a depender del Señor y tener empatía con la gente de nuestro alrededor. Repito esto, hermano, repito esto y grábese en su corazón. Si alguien le ha pagado mal y vuelve buscando ayuda, déselo. Amén. Le voy a decir más bajito para que quede entre nosotros, aunque está grabándose. Si alguien le pagó mal a usted, aunque usted dio casi su vida por ellos, y no le pagaron como usted quería recibir el agradecimiento y le pagaron mal y vuelven otra vez, vuélvales a ayudar. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque ¿cuántos aquí hemos pagado mal a Jesús y cuando venimos Él nos vuelve a levantar? Él nos vuelve a restaurar, Él nos vuelve a recibir. Él nos vuelve a dar la mano y decir, sigue adelante, yo estoy contigo, borro tus pecados, sigue adelante. Hermanos, entendamos que somos cristianos. Hablar de Jesús, hermanos, es hablar de esto. Hermanos, Jesús no vino a formar un grupo de gente que se armen contra sí mismos, que guarden en el corazón venganza por lo que han hecho. Jesús vino a levantar un pueblo, hermano, que sirva conforme a la palabra del Señor. Bienaventurados, 3 veces alegres, aleluya, los que son pobres de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Puede glorificar al Señor, hermano. O sea que cuando alguien le paga mal y usted le vuelve a ayudar, usted diga, el reino de los cielos es mío, porque el Señor lo dijo. Que cuando alguien, aleluya, no sé, me hable mal y me insulte, aleluya, no importa, el reino de los cielos es mío, porque yo voy y me presento delante del Señor y Él me va a levantar. Lo que no es ser pobre de espíritu. Hoy tenemos muchos mensajes de, ¿verdad?, de levantar el ánimo, de ayudar, ¿verdad?, en el autoestima de la gente. Dice, cree en ti mismo. Cree en ti. Hermano, la Biblia no manda creer en ti, la Biblia manda creer en Jesús. Cree en ti, cree en tus capacidades. Hermano, nosotros no somos nada. Jesús dijo, aleluya, separados de mí nada podéis hacer. Y hoy tenemos mensajes motivacionales. Cree en ti, cree en tus capacidades, cree en tu, aleluya. Y algunos tratan de sacar provecho hasta el color de la piel, porque tú eres blanco, porque tú eres chino, porque tú eres ecuatoriano, porque tú eres bajito. Cree en ti, tú puedes, no, crea en Jesús. Crea en el Señor. Aleluya, el que cree en Él. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos tus logros,
Celébralo, dejando, aleluya, poniendo a Dios siempre por delante. Porque, aleluya, lo que no es ser pobre de espíritu, aquella persona que dice, yo lo logré. ¿Verdad? Y algunos van, no sé si usted ha visto el deporte, cuando consiguen, ¿verdad? Aquellos trofeos, los que ven fútbol saben, consiguen los trofeos y consiguen los premios y empiezan a dar una conferencia de prensa y dicen, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestro coach, gracias a nuestro entrenador, gracias a nuestras capacidades, pero en el grupo siempre ahí dice, gracias a Dios logramos lo que logramos. Hermano, aunque no seamos de los muchos, aleluya, reconozcamos que todos nuestros logros es porque Dios está con nosotros. Si tú dices, no, es que yo cobré este cheque, ¿yo qué voy a ofrendar, hombre? Si esto yo lo gané. Amén. Y sabe que lo tremendo de esto es que las ofrendas últimamente, hermanos, se ha vuelto al dólar. Y algunos dicen, llevar una ofrenda de $20 a la iglesia, y yo, ni loco, esa es mi ganancia, mi esfuerzo, mi trabajo. Porque piensan que ellos son, hermano, y todo lo que hace, lo hace porque Él te lo permite. Mire lo que pasó aquí en Manhattan la semana pasada. Mire lo que pasó en República Dominicana también la semana pasada. Aquí en Manhattan vino un hombre de negocios, un hombre importante, de una empresa muy importante, no me acuerdo el nombre, con su esposa y sus hijos. Subieron a un helicóptero a pasear. Y ahí en el helicóptero, la hélice del helicóptero salió volando y el helicóptero se estrelló y murieron todos. Y tal vez él vino a celebrar sus logros. Ahí se acabó todo. Ahí en República Dominicana, hermanos, aquella discoteca que colapsó el techo, había uno que dijo lo siguiente, textualmente, esta es mi última fiesta. Y después de esta, mi última fiesta, prometo empezar a ir a la iglesia. Y ahí murió. Porque muchos piensan, hermanos, que tienen el tiempo, porque ellos pueden, porque ellos van a lograr. Hermano, debemos de correr a Cristo, sabiendo, hermano, que el Señor nos está llamando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, creer que tú puedes escapar a lo que Dios ha establecido es terrible. Mire, está establecido que el hombre muera una sola vez, después venga el juicio. Tú no sabes cuándo te vas a ir. Es posible, empezando desde mi persona, es posible que saliendo de esta puerta ya no vengamos a otro culto. Es posible, hermanos, que tal vez sentado ahí te quedes y te vayas, pero asegúrate de irte con el Señor. Porque pensamos que podemos escapar de una realidad que Dios ya estableció. Hermanos, aprendamos a depender del Señor siempre. Lo que no es ser pobre de espíritu, vivir despreciándote. Es que yo soy tan humilde que no sirvo para nada. Dios te hizo algo importante para Él. Dios, aleluya, te lavó con su sangre preciosa y te hizo su hijo. Y al vivirte lacerándote emocionalmente, te causas daño emocional día a día y viene la depresión, la ansiedad, la desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos cristianos deprimidos no hay últimamente? Hermanos, personas que deberían, hermanos, mire, cuando Jesús entra en nuestra vida nos da vida en abundancia, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Hermanos, pero vemos cristianos deprimidos, aburridos, que no tienen, hermanos, visión en la vida. Te vengo a decir en esta tarde, Él te regaló vida y vida en abundancia. Suelta aquella carga y entrégate al Señor. Rompe aquella maldición y entrégate a Cristo de verdad. Y tú verás días mejores. Porque hay muchísima gente, hermanos, que viven sumidos en la depresión, sumidos y hermanos viven llorando, es que no sirvo para nada, es que Dios no me ama. Dios te ama. Jesús te ama en gran manera, que fue capaz de morir en la cruz del Calvario para que hoy estuvieras aquí. Y entramos al segundo y último versículo por esta semana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
consolación. Aleluya. Hermano, a veces lloramos profundamente porque hay cosas que nos pasan en la vida que no entendemos. Muchas veces me han preguntado algunas cosas, hermanos, difíciles de responder. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué se tuvo que morir mi niño? ¿Por qué se tuvo que ir? Hermanos, a veces dar palabras de consuelo a personas así es difícil. Pero la Biblia dice, hermanos, bienaventurados, aleluya, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién? De Jesús. Llegará un día en que Él mismo nos consolará nuestras lágrimas. Y mire lo tremendo, el contexto histórico, el contexto bíblico de esto en el Antiguo Testamento. Aleluya, está en Isaías capítulo 61, 1 al 2. Había una profecía. Había, hermanos, aleluya, una profecía que Isaías habló sin saber que esto, aleluya, el tiempo que se iba a cumplir, y dijo lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados, a consolar a los que están en duelo, a dar paz a los que lloran. Aleluya. Y quiero decirles algo, hermano, y sé que Dios consuela a los que están de luto, porque yo lo viví. Hermanos, yo lo viví. Yo puedo decir, aleluya, Dios, aleluya, cumple su palabra. Mire, yo debería estar, hermano, sumido en una tristeza, porque partió de esta tierra la mujer más importante de mi vida, aparte de mi esposa y mi hija, mi mamá. Antes yo no entendía lo que se sentía. Y habían hermanos que decían, pastores, que me duele. Yo decía, pero hermano, tiene que superar esta situación. Y no entendía. Pero llegué a entender lo que se siente perder a una mamá. Pero ¿sabe una cosa? Ahí se cumple la palabra del Señor que dice, Él consolará a los enlutados. Él pondrá paz en el corazón. Hermanos, y créanme que hay momentos que se entra una tristeza profunda, pero viene el Señor y dice, yo estoy contigo. Ella está bien. Ella está en mi presencia. Mire, hermano, Dios es bueno. Y esta palabra se cumple, hermanos, en Lucas 4, 18 al 21. Y dice Jesús, mire, Jesús mismo, aleluya, siendo el cumplimiento personificado de esta profecía, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mire, hermano, todos los de la sinagoga, al él leer esta porción bíblica que se encuentra en Isaías 61, todos estaban atentos a él. Es que la gracia de Dios estaba sobre Jesús. Es que, hermano, estaba Dios mismo entre los hombres. Jesús es Dios. Y todos estaban atentos, y él dijo algo, hermanos, que sobrecogió los corazones de todos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, mire, Jesús descendió a cumplir, hermanos, a sanar a los quebrantados de corazón, a romper las ataduras que no te dejan libre, a sacarte de esa tribulación que tienes constantemente. Él puede romper aquello. Puede alabar al Señor, hermano. Pastor, no puedo adorar. Él puede hacerte un adorador. Pastor, me cuesta orar. Él puede darte ese espíritu de oración. Pastor, me cuesta creer. Él mismo te pondrá fe en tu corazón. Aleluya. Pastor, no puedo ver nada. Él mismo abrirá tus ojos espirituales para que veas lo que Dios ha hecho contigo. Hoy yo te voy a decir un par de cosas para ir terminando ya, porque el hermano Juan Carlos ya casi, ¿verdad? Ya casi entramos por ahí. Sí.
Quiero limitarme al tiempo. ¿Cuántos aquí llegaron solteros? Levante la mano los que llegaron solteros. ¿Cómo se dice en inglés? Single, ¿verdad? Single, eso. Es que algunos ya no entienden soltero en inglés. En español aquí es singles. Solteros, sin casarse. Mire, y algunos llegamos flacos, quemados por el sol en el desierto, pelo largo. Hoy ya no tengo mucho, pero yo tenía bastante pelo. Sin saber nada de inglés. Aleluya. Sin saber dónde íbamos a trabajar. Confiando en el primo, que al final el primo ya ni siquiera quiso recibir. ¿A cuánto le ha pasado eso? Confiando en el hermano, que al final dijo, ¿sabes qué? Decidí rentar el cuarto, busca dónde ir porque no hay espacio para recibirte. Y así llegamos. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Jesús se encontró con nosotros. Ahora mire lo que tiene a su lado. Tiene hijos. Tiene una familia. Aleluya. Mire, glorifique al Señor, hombre. Parece que sus hijos fueran una carga, hombre. Mire, tiene hijos, tiene familia. Mire, está en una iglesia, adora al Señor, es salvo, aleluya. Tiene la llenura del Espíritu de Dios en su vida. Dios nos ha bendecido. Vea lo que Dios ha hecho con usted. Tiene un esposo que la soporta, hermana, que la soporta. Si fuera otro, le hubiera dado una patada y le hubieran mandado a volar por la frontera para allá de vuelta. Pero ese la soporta. De gloria a Dios por eso. Tiene una mujer que le cocina, aunque a veces no quiere levantarse a cocinar, pero ahí le cocina. Usted no puede ver lo que... Mire, a veces estamos tan ciegos, hermanos. Mire, por eso el Señor vino a abrir los ojos a los ciegos. Y la iglesia necesita abrir la vista un poquito más y ver las bendiciones que le rodean. Tiene un trabajo. Ahora habla inglés. Tal vez no hable inglés como debería, pero pues a ratos como que nos mordemos la lengua con alguna palabra. Como me dijo alguien en cierta ocasión, ¿tú tienes un caramelo en tu boca o qué? Y yo todavía le pregunto, why? Porque habla como que te estuviera mordiendo la lengua, me dijo. Mire, pero ahora sabemos un poquito. Dios bendiga a los que están yendo a hablar inglés, a estudiar inglés. Y sé, algunos se traban cuando uno vieron como que la lengua se hace un nudo y hay que casi darle un masaje para que se relaje y volver a hablar hasta el español. Pero hoy entender, mire, hoy tiene un trabajo. Hoy usted cobra su cheque. Hoy usted tiene una tarjeta de crédito. En nuestro país no teníamos eso. Hoy tiene una cuenta de banco. Hoy tiene, mire, los que tienen carro, tienen un carro, no del año, pero tienen un carro. Hoy tiene una bicicleta para manejarlo. Los que están más ancianos, hoy tienen nietos. Y mire que usted ama a sus nietos, hermano. Por eso dicen que si hubiera sabido que criar nietos es más mejor que criar hijos, hubiera criado mis nietos y luego a los hijos. Porque dicen que criar nietos se disfruta porque no hay compromiso con ellos, solamente jugar y pasarla bien. Pero con los hijos hay que decirles, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, pero igual son una bendición. Sufriste con tus hijos, disfruta con tus nietos. Mira la bendición que Dios te ha dado. Hermano, cuánta cosa linda Dios nos ha dado. Cuántas cosas espiritualmente hermosas, hermanos, Dios nos ha dado. Antes no podías cantar una alabanza, sino que ahí andabas balbuceando a Vicente Fernández. Hoy puedes cantar una alabanza con toda libertad, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Dios es bueno. Aleluya. Listo. Hermano, Dios es bueno. Bueno, estaba hablando de los mexicanos, ¿verdad? Porque los ecuatorianos, allá Julio Jaramillo, Anita Lucía Proaño, y con esos que cortavenas, hermano. Hoy no, hoy cantamos alabanza de Marco Witt. Amén, cantamos alabanza de, no sé, de los voceros de Cristo. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Y entramos a la presencia del Señor. Antes no podíamos, ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor.
Mire qué cosa linda Dios nos ha hecho con nosotros. Hermanos, Dios es bueno. Mantengámonos siempre humillados delante del Señor. Y humillados delante del Señor, hermanos, no es que Dios va a hacer contigo lo que a Él le da la gana. Porque cuando tú te humillas ante un hombre, el hombre se aprovecha de ti. Pero cuando tú te humillas delante del Señor, Él te va a levantar en alto. Aleluya, Él te levantará en alto. Lucas 14:11, para ir terminando, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Aleluya, ¿cuántos glorifican al Señor por eso? En el Señor, ser pobre de espíritu es una bendición, ser humilde es una bendición, porque Dios peleará por nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. No quiero que se me atribule mi reloj atrás. Amén. Después ya le voy a dejar una hora y no, vamos a... Así que yo les aconsejo, hermanos, y he hecho un pequeño corte comercial, ¿verdad? Léase Mateo, vamos a estar estudiando Mateo. Amén. Todo el libro de Mateo en este año. Porque creo que debemos de hablar de Jesús. Hemos hablado de muchas cosas y es tiempo de hablar de Jesús. Hermano, yo no sé...